día. Mi nombre es Jennifer Sánchez, soy anestesióloga y vamos a hablar un poco de los modos ventilatorios. Bueno, vamos a ver que de forma convencional los modos se han dividido en varios tipos. Uno de estos, o bueno, la división más común son los modos de volumen constante o de presión constante. La otra forma de dividirlo ha sido modos convencionales, modos alternativos, modos especiales. Realmente los modos convencionales son los que más vamos a utilizar. Son la ventilación controlada, ya sea por volumen o por presión. La ventilación asistida controlada por volumen o presión. La ventilación mandatoria intermitente. La ventilación espontánea, que va a estar dividida entre soporte o CPAP. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de estos que son los más comunes. Lo primero que vamos a hablar es de la ventilación controlada. La ventilación controlada tiene la característica de que el ventilador va a controlar todas las ventilaciones del paciente. Esta se va a dividir en presión control y volumen control. Cuando hablamos de ventilación controlada por volumen, vamos a ver que el paciente, vamos a calcular un volumen determinado para cada ventilación que hace el ventilador, que realiza el ventilador. Este cálculo lo vamos a basar en el peso corporal ideal del paciente. Esta es la fórmula con la que lo vamos a calcular, porque es muy importante que sea el peso corporal ideal, porque cuando lo calculamos basado en el peso real del paciente, pues podemos meter o administrarle volúmenes muy altos al paciente y esto puede generar volutrauma. Vamos a tener que la ventilación controlada por volumen, las presiones que se van a generar en el ciclo ventilatorio van a estar dadas o van a variar según la resistencia de la vía aérea y la compliance de la pared torácica y pulmonar. En este caso, pues esto va a ser completamente independiente del volumen que nosotros ponemos. La idea es no ajustar un volumen tan alto para evitar el volutrauma, como les decía, pero no tan bajo para garantizar un adecuado intercambio de gases. Esta ventilación tiene la desventaja de que genera atrofia de los músculos ventilatorios y usualmente requiere que se suprima por completo el impulso ventilatorio para que el paciente pueda, para que no haya asincronía con el ventilador. Entonces, vamos a hablar rápidamente de las gráficas que vamos a tener. Estas son las tres gráficas o los tres tipos de gráficas que nos va a mostrar el ventilador cuando lo coloquemos en este modo. Vamos a ver una gráfica de presión-tiempo, una gráfica de flujo y una gráfica de volumen-tiempo. Cuando hablamos de este tipo de ventilación, vamos a ver que la presión va a aumentar desde el nivel basal que tengamos, ya sea el PIB o el ambiente, y esta presión pues va a aumentar hasta que alcancemos el volumen meta. Una vez alcanzamos ese volumen meta, pues la presión va a detenerse porque ya alcanzamos ese volumen meta y va a bajar en la expiración pues de forma rápida. Igualmente el flujo, como habíamos hablado tal vez en clases anteriores, el flujo cuadrático es el más característico de la ventilación controlada por volumen o de la ventilación volumétrica. Este flujo va a ser positivo en la inspiración y pues va a ser negativo en la expiración. El flujo va a administrarse de forma constante hasta que alcancemos igual el volumen meta. Una vez alcanzamos el volumen meta, el flujo va a bajar, va a caer, va a ser completamente negativo y igualmente el volumen, una vez lo alcanzamos, pues va a ciclar a la expiración y pues vamos a tener una curva que va a ir de forma descendente. Esta es la ventilación controlada por presión. El ventilador pues va a estar programado para suministrar una presión positiva establecida durante toda la inspiración y este
esta presión lo que nos va a generar es un volumen corriente que va a ser variable. Este volumen va a variar dependiendo de las resistencias de la vía aérea y de la compliance igual de la pared torácica pulmonar. Vamos a ver que si la resistencia de la vía aérea o la compliance pulmonar son bajas, los volúmenes corrientes van a ser bajos. Es decir, si volvemos al ejemplo del globo y el popote, si el popote es muy pequeño, es muy delgado y el globito que tenemos es uno de estos globitos duros que son difíciles de inflar, pues los volúmenes corrientes van a ser muy bajos y las presiones requeridas para alcanzar los volúmenes van a ser muy altas, una de las dos. Muy bien, entonces vamos a ver que igual que con las curvas de volumen vamos a tener curvas también en el modo de presión. Estas curvas van a ser de presión, flujo y volumen. No confundirnos con la presión y el flujo. Vamos a ver que la presión la va a administrar el ventilador durante un tiempo específico y después de que pasa este tiempo específico, termina la presión y va a volver a la presión al PIP o a la presión positiva al final de la aspiración. El flujo, como les había mencionado, es más con onda de desaceleración. Entonces vamos a tener un flujo alto durante la inspiración que va a ir decreciendo según se alcance la presión establecida y una vez se alcance pues vamos a tener la caída y pues el flujo negativo. El volumen va a ser variable, va a aumentar dependiendo pues de la presión y una vez termina la presión este volumen pues va a caer. Pero esta curva de volumen va a ser variable durante todo el proceso. O sea, cada ventilación, esta cantidad de volumen va a estar variando. Porque lo único que vamos a tener seguro en este modo ventilatorio, pues es la presión. Esta es una pequeña comparación de ambos. Vamos a ver que el volumen cuando estamos hablando de modalidad de presión pues va a ser variable, va a modificarse, mientras que va a ser constante en la modalidad de volumen. La presión inversamente va a ser constante en la modalidad de presión y va a ser variable en la modalidad de volumen y vamos a tener nuestra curva de desaceleración en la modalidad de presión y nuestra curva cuadrática en la modalidad de volumen. Vamos a ver que dependiendo pues de la resistencia de la vía aérea, de la distensibilidad y del esfuerzo que haya o que tenga el paciente, pues van a modificarse las presiones y los volúmenes en ambos modos. Entonces, teniendo en cuenta esto, para mantener un mayor control o para que sea completamente controlada, el paciente no debe hacer esfuerzo porque cualquier esfuerzo que él haga va a modificar o va a cambiar los parámetros que le vamos a establecer al ventilador. En el modo asistido controlado, vamos a ver que van a haber respiraciones activadas por el paciente que van a ser asistidas y respiraciones activadas por tiempo o por el ventilador que van a ser completamente controladas. Va a haber una frecuencia respiratoria establecida que va a ser la mínima para nosotros y va a haber una frecuencia respiratoria del paciente. Esta frecuencia respiratoria del paciente, si se hace menor que la establecida, pues vamos a tener un mínimo para entregar un volumen minuto adecuado al paciente y pues prevenir que haya más alteraciones en la ventilación del paciente. Mientras que si el paciente quiere hacer más ventilaciones, estas ventilaciones van a ser efectivas dependiendo de los parámetros que le hayamos puesto al ventilador. Las ventajas, pues, es asegurar el volumen minuto mínimo, prevenir que haya atrofia de los músculos porque le estamos permitiendo al paciente que haga esfuerzos y esto mejora la sincronía entre el ventilador y el paciente. Las desventajas, pues, pueden ser que empeore el atrapamiento aéreo, el desarrollo de alcalosis respiratoria o de un trabajo respiratorio excesivo. Por eso es muy importante
marcar el trigger que va a desencadenar esta ventilación para que no sea muy sensible y no cualquier esfuerzo, así sea mínimo, desencadene una nueva ventilación. Vamos a ver que en el asistido controlado por volumen, el paciente va a generar un cambio en la presión de la vía aérea o en el flujo, y esto va a desencadenar la inspiración. Nosotros como tal en el ventilador vamos a poder modificar el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el flujo, la onda de flujo, el PIB, la FiO2, la sensibilidad, podemos determinar por cuál de las dos, y vamos a marcar una pausa inspiratoria. Los pacientes que reciben una respiración que está activada por tiempo, si no se activa en ese tiempo requerido, o más bien, si el paciente no activa estas ventilaciones en el tiempo específico, el ventilador va a desencadenar estas ventilaciones. Esto es muy importante, cada ventilación que el paciente inicie, el ventilador va a administrar el volumen corriente establecido. Es decir, si el paciente tiene programado en su ventilador 15 ventilaciones por minuto y el paciente hace 30, pero cada ventilación está programada para entregarle 350 mililitros, cada una de esas 30 ventilaciones va a recibir 350 mililitros. Por eso es muy importante marcar qué sensibilidad y en qué el parámetro de sensibilidad es muy importante para que no haya un exceso de sensibilidad y un exceso de ventilaciones en el paciente. Entonces, así es como se ve la curva. Vamos a ver flujo cuadrático porque estamos hablando de volumen, las presiones y el volumen. Vamos a ver que el volumen, independientemente de quién lo marque, va a ser igual, va a ser equivalente, pero vamos a tener cambios de presión o ventilaciones que van a estar determinadas por el esfuerzo del paciente, así como ventilaciones que son dadas por el ventilador porque el paciente pasó un tiempo establecido y no generó ninguna ventilación. Entonces, para mantener esta frecuencia respiratoria mínima, el ventilador va a estar dando las ventilaciones. Muy bien, una vez pues se alcanza el volumen establecido, pues se hace el ciclado, se abren las válvulas de exhalación y la presión pues cae de la vía aérea y regresa a la PIP que se establece. El volumen, en este modo, pues la presión, igual que en el modo controlado, va a depender de la compliancia y de la resistencia de la vía aérea y también del esfuerzo del paciente. Es muy recomendable estar midiendo la presión meseta y mantenerla por debajo de 30 centímetros de agua para evitar la sobredistensión del sistema respiratorio. Muy bien, en el modo asistido controlado por presión, vamos a ver que igual va a ser desencadenado por el paciente o por el tiempo. Esta presión que se va a generar, esta presión inspiratoria, se va a administrar por encima del PIB y es aditiva al PIB. Es decir, si yo tengo una presión inspiratoria de 20 y un PIB de 10, vamos a tener una presión de 30. Son aditivas. El objetivo es que la presión plató esté por debajo de 30 de igual forma para reducir el riesgo de paratrauma. El ventilador pues va a suministrar un flujo, este patrón de desaceleración, y pues va a alcanzar la presión establecida. En este modo, la presión, la frecuencia respiratoria, el PIB, la onda de flujo, la FiO2 y la sensibilidad también son parámetros que vamos a marcar. Y como adicional vamos a establecer el tiempo inspiratorio, que va a estar dado entre 0.8 y 1.2 segundos. La presión pues se va a proporcionar en ese tiempo inspiratorio y después de esto pues se van a abrir las válvulas y se va a exhalar. Este tiempo puede aumentar
o reducirse según las necesidades del paciente, y el volumen corriente va a estar determinado por cómo estén las características del sistema respiratorio, el esfuerzo del paciente, el tiempo inspiratorio y la presión inspiratoria establecida. En este caso, estos cambios de presión pueden generar cambios de volumen significativos, entonces debemos estar más atentos a cómo se modifican los volúmenes corrientes una vez se cambien las configuraciones del ventilador. Muy bien, entonces, como vemos, igual gráfica de presión, la misma presión en todas las ventilaciones. En esta ventilación vamos a tener que esta fue desencadenada por el paciente y vamos a entregar el mismo flujo, pero el volumen va a ser variable. Entonces, esto es lo que nos modifica, o estos cambios en las curvas son las que nos modifican o las que nos hacen entender en qué parámetros está nuestro ventilador, sin ver como tal los parámetros. O sea, solo viendo las curvas podemos saber cómo se está comportando nuestro ventilador. El otro método o el otro modo ventilatorio es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o SIMV. En esta vamos a administrar igual un número mínimo de ventilaciones por minuto que están totalmente asistidas, que se van a sincronizar a su vez con el esfuerzo respiratorio del paciente. Las respiraciones se van a activar por el paciente, por el tiempo, y van a tener un flujo limitado y un volumen limitado, un ciclo de volumen. Hay que tener en cuenta que las respiraciones entre las respiraciones determinadas no van a ser asistidas. Esa es la diferencia. Los volúmenes de estas respiraciones adicionales van a estar determinados por la fuerza y el esfuerzo del paciente. Si el paciente tiene un esfuerzo bajo, pues va a meter un volumen pequeño. Si el paciente tiene un esfuerzo más alto que el que nosotros le estamos dando, va a meter volúmenes más altos. Entonces, estas son las curvas que vamos a ver en este caso. Vamos a ver, en esta, el paciente hace un esfuerzo. Este esfuerzo entra dentro del mínimo de ventilaciones por minuto, digamos que sea 10. El mínimo de ventilaciones es 10. Pero el paciente está respirando en total 15 ventilaciones. De estas 15 ventilaciones, 10 van a ser con los parámetros que establecemos nosotros, de flujos, volúmenes, presiones, y las otras 5, que son adicionales, van a dejar al paciente, o el ventilador va a permitir que el paciente haga las ventilaciones con su propio esfuerzo, sin darle presiones adicionales o volumen adicional. Esto va a permitir pues que el paciente tenga o mejore su acondicionamiento muscular. Las ventajas, pues una cantidad variable de trabajo ventilatorio del paciente. Esto ayuda para el destete, va a reducir un poco la alcalosis que puede estar asociada con los volúmenes de asistocontrol. Va a prevenir la atrofia muscular y menores presiones en la vía aérea. Las desventajas, pues si nosotros ponemos la sensibilidad o el flujo de forma incorrecta, podemos aumentar el trabajo ventilatorio del paciente, podemos generarle hipercapnia, fatiga, taquipnea, sobre todo si las frecuencias programadas son muy bajas. Y pues bueno, el paciente si tiene el límite muy bajo o los límites son muy sensibles, lo que vamos a tener es un paciente que hace muchas ventilaciones que no son efectivas. Entonces, en eso pues hay que estar muy, muy pendiente. Como les decía, pues esto va a permitir que la musculatura respiratoria o el músculo respiratorio del paciente pues tenga como su propio ejercicio, va a aumentar, pero puede aumentar el trabajo ventilatorio y causar algo de fatiga muscular.
Si esta fatiga se presenta, pues esto puede frustrar los intentos de destete y de extubación. Hay algunos ventiladores que permiten combinar el modo SIMB con presión soporte, y a las inspiraciones adicionales de las que estábamos hablando se le va a adicionar un poco de soporte para superar las resistencias del tubo endotraqueal y aumentar el volumen de esas ventilaciones espontáneas. Entonces vamos a ver que en estos casos estamos con las ventilaciones que son las de los extremos, que son las obligadas o las mínimas que establecimos, y en las otras hay una presión de soporte que no es la más alta, no es la misma que utilizaríamos en el presión soporte, pero que le da un plus a la ventilación del paciente, aumentando un poco su volumen y disminuyendo el trabajo que está haciendo él para ventilar. Igual disminuyendo pues la fatiga que tiene. Entonces lo mismo, o sea, estas son las ventilaciones obligadas y estas son las ventilaciones espontáneas a las que les vamos a dar un poco de soporte o algo de soporte para que este volumen sea un volumen más efectivo. Ahora, hablando de la ventilación de presión soporte, vamos a ver que es un modo de ventilación espontáneo. Es el que es de los que se usa con más frecuencia para los ensayos pues de intentos de extubación. No hay una frecuencia, no hay un volumen. Todas las respiraciones tienen que ser activadas por el paciente. Una vez el paciente activa la respiración, se va a mantener una presión inspiratoria por encima del PIB que va a estar durante toda la inspiración. Esta ventilación pues va a estar limitada por esa presión y se va a ciclar por flujo. Y nosotros en el ventilador pues vamos a marcar la presión soporte, la sensibilidad, el FiO2 y la PIB. Las gráficas pues se van a ver de esta manera. El paciente va a dar su propio esfuerzo. Vamos a brindarle una presión adicional y la expiración. O sea, realmente no hacemos mucho más por el paciente. El trigger usualmente va a ser por flujo. La presión inspiratoria se va a mantener toda la inspiración y el ciclado se produce cuando este flujo que nosotros vamos a calcularle al paciente cae por debajo de un valor determinado. Usualmente es el 25% del flujo máximo que le colocamos o 5 litros por minuto. Si nosotros marcamos que la interrupción de ese flujo sea un porcentaje mayor, lo que vamos a acortar es el tiempo inspiratorio. Esto puede mejorar un poquito la sincronía en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva. Y si lo hacemos con un porcentaje menor, lo que vamos a hacer es alargar el tiempo inspiratorio, y facilitar la adaptación en los pacientes con una enfermedad pulmonar restrictiva. El patrón de este flujo va a ser desacelerado igual. Entonces vamos a ver en la presión soporte que todas las ventilaciones son activadas por el paciente, todas. La presión que le vamos a dar es constante, es la misma, y vamos a marcar que el final de la expiración termina cuando se alcanza un porcentaje de este flujo máximo. Si este flujo fuera de 20, vamos a marcar que el 25% de ese 20 pues sería 5, entonces cuando llegue a 5 ya marcamos que finaliza la inspiración y empezamos la expiración, o sea, finaliza el volumen que le damos al paciente y empezamos la expiración. El otro método que hay es el CPAP o presión positiva continua de la vía aérea. Es una presión constante en el ciclo respiratorio espontáneo. Este modo no proporciona ninguna asistencia como tal. Lo que hace es que va a mantener el efecto de la PIP. Es decir, va a darle al paciente todo el tiempo una presión constante mínima para eliminar o para disminuir el riesgo de atelectasias. Pero no va a generar
ninguna asistencia como tal, el ventilador. Esto es exclusivamente para pacientes que ya tienen un estímulo respiratorio espontáneo y activo, y está dado, o la ventaja que podría tener es disminuir el trabajo respiratorio, disminuye un poco la resistencia. Todos los parámetros pues van a estar determinados por el paciente y se puede utilizar igual antes de la extubación o en pacientes que no están intubados también. Va a reducir el riesgo de atelectasia, promueve la función de los músculos ventilatorios y, como les decía, se puede usar tanto de forma invasiva como de forma no invasiva. La desventaja, pues, es que puede disminuir el gasto cardíaco, aumentar la presión intracraneal, generar barotrauma o insuflación. Por eso también tenemos que evaluarlo. Como vemos, pues esta presión nunca va a caer a cero. Esta es la presión mínima que le estamos dando a nuestro paciente, pero el paciente va a desarrollar el ciclo ventilatorio de forma completa. Entonces, es pues una explicación sencilla de los ciclos ventilatorios. Espero que haya quedado relativamente claro. Y muchas gracias por su atención.